Tiene que mover la pelota Guaraní. Eso le recuerda Mansur a Iván Ramírez, el centro delantero. Barbote, el único gol. Toca Iván Ramírez. Ya se juega el segundo tiempo. Martínez entregando por derecha para Barbote, que cruza para que la tenga Maidana. Alexandro Maidana. Baja bien. Toca para Saracho. Saracho para Martínez. De vuelta para Saracho. Saca el zurdazo. Golpe de cabeza de Axel Alfonso. Quiere Adrián Alcaraz. No llega. Gana Barbote. Recibe Martínez. Martínez, Saracho. Saracho. Muy bien, filtró pase entre líneas para que arranque Mansur y cruzó por izquierda para Derlis Rodríguez. Va mano a mano con Morales. Rodríguez se metió en medio de dos, escapó. Bien Morales, ayudado por Ronnie Redes. Ahora Sebas, cambia de lado. Buena pelota para Leguizamón. Mano a mano con Benítez. Leguizamón y Benítez. Traba Benítez. Rechaza Benítez, le sale todo bien, rebota la pelota. Iván Leguizamón, que dudó cuando iba a encarar. Sí, porque además se le estaba cruzando Héctor David Martínez y acá el mérito completo desde el lateral derecho de Guaraní, que le tomó sacando esa pelota la posibilidad de pase a Iván Leguizamón. Sánchez dejó el partido por una molestia en el posterior de la pierna izquierda, tiene vendaje el ecuatoriano. Tiene el control del balón Alcides Benítez. Martínez. Maidana. Allí va a sacar Saracho. Primeros instantes del segundo tiempo del partido. Maneja Luis Martínez la salida. El balón sobre la posición de Maidana. Maidana juega por bajo. Quiere Richard Torales. Anticipó Vargas. Punteó Morales. Javier Domínguez le dio a Seba Ferreira. Va Ferreira por derecha. Ronnie Redes acelera, pica y va. Alcaraz ya está instalado dentro del área. Llega Leguizamón. La pelota para Lucas Morales. Centro que intercepta Martínez. Morales y el saque de manos. Morales la va a meter dentro del área. Arriba va Alcaraz. Marca Saracho. Derlis Rodríguez coopera. Domínguez la volvió a meter. La va sacando Maidana. La pelea. Richard Torales cabecea Vargas. Domínguez tocando, moviendo para Alfonso, para Vargas, para Domínguez, para Morales. Salió muy bien Olimpia de la presión de Guaraní. Y va Javier Domínguez y toca para Rodney Redes. Espera Seba Ferreira. Espera Adrián Alcaraz. Pelota pasada para Leguizamón. La bajó para Alcaraz. Pecho. Saca Barbote. Termina la jugada. Martínez se desvía. Córner. Era una buena posibilidad que tenía Olimpia, el centro pasado de Redes, le termina bajando Leguizamón a Adrián Alcaraz, toma altura esa pelota, eso hace que no tenga la comodidad para poder sacar el remate, anticipaba Barbote del remate, del rebote, digo bien, le termina pegando Héctor David Martínez. Córner para Olimpia. Rodney Redes coloca. Arriba Alfonso. Ahí va Sebas. Va Martínez. Centro al área. Golpe de cabeza. Qué bien salta Vargas. No logró conectar la pelota. Sí, porque Olimpia debe tener mayor precisión en las posibilidades, en las pocas o muchas que eventualmente llegan a tener de pelota parada, porque tiene capacidad aérea. Acá no le da bien al cabezazo Vargas porque se sale de la marca y le termina conectando y le da mal a ese envío. Saca Guaraní desde el fondo con Aldo Pérez, que tuvo una gran tapada en la primera etapa para impedirle el gol a Adrián Alcaraz. Vino para Alcides Benítez, se pega la raya, disputa con Javier Domínguez, gana Alcides, juega Luis Martínez, alcanza Iván Ramírez, pellizca Javier Domínguez, Alfonso adelanta, cabecea Barbote, Mansur la tira atrás para Barbote, quiere salir jugando, presiona Alcaraz, la levantó Barbote hacia un costado. Sí, cuando Olimpia no tiene la pelota, el que se termina, el que sigue allí de doble 6 es Eva Ferreira, cuando está en ataque va de 9. Ataca Alcaraz, está en el área, Ferreira, Redes, y el arquero monumental, insiste Alcaraz, otra vez Aldo, doble tapada fabulosa de Aldo Pérez, centro arriba, rechaza esa pelota Barbote, lo quiere empatar Olimpia, no puede porque Pérez acaba de realizar un par de tapadas impresionantes. Alcaraz que va, rechaza Maidana, insiste Ferfer, golpe de cabeza de Iván Ramírez,
Axel Alfonso, juegan para Leguizamón, Leguizamón y Benítez, el pase para Martínez, Martínez que va, Olimpia que ataca, pelota al área, Barbote que rechaza, Torales aguanta, Ferfer genera la contracorrida de Derlis Rodríguez, la velocidad de Vargas le permite llegar primero y encima sale jugando, muy bien Vargas. Gustavo Vargas rebota en Torales. Gran figura Aldo Pérez. Sin lugar a dudas. Fíjense la manera en que termina tapando, porque Redes le pega de primera, pone la mano derecha, después la pelota le termina quedando a Alcaraz y saca otra vez con la mano derecha. Tremendo lo de Pérez. Insiste Olimpia. Ferreira. Corner. Corner, dice Benítez. Los de Guaraní reclamaban falta. Hay tiro de esquina con todo Olimpia buscando el empate. Está jugando 10 contra 11. Colocó Leguizamón. Acomoda los objetos de los fotógrafos. Allí Leguizamón. Centro arriba. Vargas que quiere. La bajó Alcaraz. Pérez. Insiste Martínez. Un rebote. Defiende Guaraní. ¿Cómo puede Saco Saracho? Otra vez Pérez siendo protagonista. Y ahí el gesto desde Guaraní para salir, para seguir al frente. Olimpia lo está llevando por delante a Guaraní. No se siente la superioridad numérica que tiene en campo el equipo de Origen en esta etapa complementaria. ¿A quién llama a Bernae? Atrás la pelota para Gastón Olveira. Pide que intensifique Maíz. Por derecha espera Morales. Gastón va a sacar. Rodri abriendo la cancha. Por izquierda Martínez. Y fue el balonazo buscando a Lucas Morales que baja de cabeza. Ferreira para Alcaraz. Alcides Benítez cierra. En Palma buscando a Mansur. Hacia Alfonso. Cabeció, quitó la pelota hacia un costado. Respira Guaraní que tiene un lateral ofensivo. Acá está desde otro ángulo. Esa mano derecha porque se estaba pasando Pérez. Y Lo tomó de caminando el tiro. Sí, lo tomó caminando. Y acá se tomaron Domínguez y Mansur. Fricciones. Saque lateral. Benítez que levanta. Arriba la pelota para Torales. Insiste Guaraní. Mansur cuidando el balón. Alcides Benítez. Le dio a Ferfer. Si logra girar, se encuentra con Maidana. Allí Derlis Rodríguez. Va Maidana. Maidana. No se entendió. Rodríguez la quería corta. El pase largo, profundo. Torales que busca. Gastón Olveira que domina. Transcurren 7 minutos. Lo marca Coca-Cola. Toma Coca-Cola y siente el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Por la Copa de Primera, Tigo Bueno van a apostar. Juegan Olimpia Guaraní, gana el Aborigen, el Indio 1-0. El Derlis Rodríguez que juega, levanta Axel Alfonso, ¿sí? Ya no quiere esperar Bernay, lo llama a Fernández y también lo llama a Maíz. Se vienen dos cambios en Guaraní que va a utilizar su primera ventana. Se enoja Ever Almeida porque termina sancionando una falta, una carga dura de la espalda de Maidana. Con este cambio de Torales lo ubican como centro delantero a Richard. Va Iván Ramírez a jugar casi como un volante por el sector derecho. Varias veces lo vimos a Mansur jugando de media punta. Dentro de estas movidas en campo hay que ver con estos ingresos cómo se va acomodando Guaraní, que no ha tenido todavía participación en el ataque. Los cambios de Bernay son ofensivos. Va Derlis Rodríguez. Marca Lucas Morales. Saca la pelota desde el fondo Gastón Olveira que después se toma del aductor. Alcaraz y su velocidad. Sigue Alcaraz, marca Barbote, abajo Barbote. Lateral para Olimpia que apura. Vino para Adrián Alcaraz, se juega con mucha intensidad. Recuperación de Guaraní, Ferfer mete en el vacío. Axel Alfonso. Alfonso que va. Pase profundo, espera un ratito, va por izquierda Leguizamón. Hay saque de portería, el último en tocar la pelota fue Iván Leguizamón. Falta, terminó cobrando una falta Rubén ahí. Benalcázar, Rubén le dice a Almeida, no está bien el arquero por Olveira. Almeida es que no quiere asumir el riesgo si está intensificando Facu Infram. Cobró infracción de Alcides Benítez contra Iván Leguizamón. Tiro libre para Olimpia. Ahí se pone un anestésico Olveira. En ese momento ya tenía de hecho ahí en la zona. Mira hacia el banco. Vamos a ver, hay preocupación por lo que le pasa al capitán de Olimpia. Tiro libre para Olimpia.
Rodney Redes le va a pegar. Buscará el centro arco. Abre un poquitito más la pelota. Vuelve a abrir centímetros. Rodney Redes para tener más ángulo. Y le va a pegar. Y Redes le pegó. Pérez, el arquero, manotea. Domínguez que va. Domínguez. Muy marcado Domínguez por Derlis Rodríguez. Aguanta Rodríguez, forcejea. Gana, recupera. Pasa por Vargas. Va al contragolpe. Pica Richard Torales, pero va a llegar primero Lucas Morales. Termina sacando, cortando bien porque Guaraní tenía ventaja numérica. Alcides también estaba y Alcides es Benítez en esa zona buscando ganar un contragolpe. Se van a realizar las variantes, Freddy. Sí, se van a retirar el Queso y también va a dejar la cancha Iván Ramírez. Van a ingresar Aldo Maíz y Diego Fernández. Fernández tiene 26, Maíz camiseta 8. 2 cambios realiza Bernay. Todo esto sobre 10 minutos. Pilsen dice que el marcador favorece a Guaraní. 1-0. 10 años la mejor cerveza paraguaya para el mundo. Y lo celebramos con ñoño a 7.500. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Bueno, ahí le termina colocando en el bolsito que tiene Olveira al lado del arco. Ahí el anestésico. Y Olveira ya se venía tomando. Hacía gestos hacia el banco. Y acá el momento en que se termina colocando el anestésico por el tema del dolor que está sintiendo cuando los cambios ya se realizan. En Olimpia llamados Hugo Quintana, Thiago Caballero y a la espera Facu Infram. Ferfer no quería salir aún. En cancha Diego Fernández y Aldo Maíz. Se fueron Iván Ramírez y Ferfer. Y va Maíz. Levanta la pelota Leguizamón. Cabecea Torales. En el fondo sale Gastón Olveira. Olveira lo que no quiso es perder tiempo porque él se podía dejar caer, ser asistido, ahí le ponían el anestésico, pero como el equipo está bien, el equipo está intenso y está buscando el empate, se las agenció para él mismo aplicarse el anestésico ante la molestia que tiene en la zona del aductor. Mansur, Diego Fernández, Mansur, desvió Domínguez, sigue Diego, marca Morales. Saque lateral. Ya tiene el papelito Facu. Y en esa terminó sacando con la izquierda, con la pierna izquierda. Se colocó para la zurda y terminó sacando. Ya no quiere ni siquiera patear con la derecha Olveira. Vino la pelota alta, va Alcaraz, pisó el balón. Tiene tiempo para reponerse. Lo movió Maíz, le quitó la pelota. Maíz metió para Torales. Vargas se tropieza. Vargas se del córner. Caído Vargas. Vargas que terminó con algunos inconvenientes también al finalizar el primer tiempo. 3 cambios, incluido el arquero Olimpia. Sí, Facu Infran, Thiago Caballero y Hugo Quintana a la cancha. Hay córner que corresponde al equipo de Guaraní. Tiro de esquina. Lo está preparando Mansur. Arriba Barbote, Saracho, Richard Torales, van los cabeceadores, Mansur le pega, el centro que rechaza Adrián Alcaraz, insiste Derlis Rodríguez, rechaza Héctor David Martínez, quiere Maidana, va Diego, la metió para Torales, saltó, cabeceó Alfonso, rechazó Martínez, baja Alcides, Benítez y un enganche fino, Benítez que cambia de lado, buena pelota que interrumpe, que intercepta Lucas Morales, cerquita del banderín del córner. Va a haber un lateral. A ver. Sí. Los cambios en Olimpia. Almeida va a cambiar los delanteros porque van a ser sustituidos a Adrián Alcaraz, a Sebastián Ferreira y también el arquero Gastón Olveira. Thiago Caballero 24, 28 para Hugo Quintana y 12 para Facundo Infram. No sé si Olveira quería salir, porque tiene una cara. Es que Olveira dijo que se pare el cambio, pero Almeida es el que no quiere asumir riesgos. Sí, por eso la cara de poco amigo que tenía Olveira. Está revisando la situación de Derlis, que chocó en el área con uno de los defensores de Olimpia. Con Leguizamón. En esa jugada con Leguizamón. El árbitro en comunicación con Ulises Mereles en la cabina del VAR. Cuando conectaba Rodríguez esa pelota, hay un choque de Leguizamón contra el 11 de Guaraní.
Y esto es lo que se está analizando. No juega la pelota Leguizamón, va al cuerpo, pero logra cabecear Derlis Rodríguez ese balón. Revisión VAR, hay que ver si lo llaman a Derlis Benítez para revisar la posibilidad de un penal para Guaraní, o si esto se reanuda con el saque lateral ofensivo que corresponde al equipo de Guaraní. Están parados los cambios, observa el árbitro del partido, vuelve a comunicarse o a hacer la seña de que está con el VAR y aquí va a revisar la jugada. Hay potencial penal para Guaraní por esa acción que observábamos. Iván Leguizamón contra Derlis Rodríguez. Sí, dentro del área se da esa jugada que le van a estar enseñando allí al juez principal. Acá viene el despeje de Alcaraz. Va a conectar Derlis Rodríguez y lo termina chocando a la altura de la costilla. Leguizamón desde el bar interpreta. Nunca va a la pelota, va al físico del rival. Por ese lado hay falta. Vamos a ver qué dice Derlis Benítez, el árbitro del partido, que pide una y otra vez la repetición de la acción. Termina conectando de cabeza. Viene el contacto de Leguizamón. La falta no le impidió a Derlis Rodríguez cabecear el balón, pero lo atropelló Iván Leguizamón y el árbitro está marcando penal para Guaraní. Penal para Guaraní. 16 minutos de la etapa complementaria. Sonríe Almeida. Mucha rigurosidad en esta cuestión. Desde el VAR le señalaron y entonces cambia la posición y la sanción de penal. Toma Diego Fernández esa pelota. Hay que ver si Mansur es el encargado, pero Diego Fernández ya tomó ese balón. Siguen las protestas por parte de los protagonistas. El caso de Leguizamón, que fue el que le terminó tocando. Leguizamón ha adoptado esto como una constante. Te digo, ir más al físico del rival que a la disputa de la pelota. En este caso, el árbitro le sanciona como falta penal esa carga contra Derlis Rodríguez y es Diego Fernández el que tira, Freddy. Así es, el número 26 se encarga de ejecutar el penal. 17 minutos, segundo tiempo del partido. Y uno imagina que se va a esperar también en los cambios en Olimpia para no quemar una ventana. Olveira va a atajar en el arco de Olimpia, porque en principio solamente se demoró el cambio porque se estaba revisando en el VAR el penal. Parecía que antes del lateral se venían los cambios. Tira Diego Fernández. Guaraní quiere ampliar la ventaja. Olveira y los saltitos. Va Diego Fernández. Diego le pegó. Fernández de penal, se fue bien Olveira, que llegó a tocar la pelota, pero la precisión, la potencia del remate del zurdo traduce en goles, dan oportunidad. Guaraní está dando un paso gigantesco en busca de la 12, gana el clásico más añejo. Guaraní 2, Olimpia 0. Fíjese la manera en que llega a tener contacto con la pelota Olveira, porque estaba todo lícito, porque cuando se lanza tenía uno de los pies sobre la línea y porque lo fue a buscar intuyendo, pero Diego Fernández le dio mucha potencia a ese envío, remate cruzado de zurda y de esa manera, luego lo que fue la falta, que desde el VAR consideraron que tenía que ser penal porque se produjo dentro del arco, Diego Fernández le está dando el segundo tanto, lo está ganando Guaraní 2-0. Los cambios en Olimpia, Diego. A la cancha, el 12 Facundo Infrant, el 28 Hugo Quintana y el 24 Thiago Caballero. Se retiraron Gastón Olveira, Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz. Saca desde el fondo Axel Alfonso.
Toca Martínez. Busca Iván Leguizamón. Leguizamón retrocede, le pellizca el balón y va a buscar decididamente en el ataque Maíz. El autor del gol, del segundo gol para Guaraní, Diego Fernández. Diego Fernández, el luqueño, marca su tercer gol en esta clausura con la camiseta de Guaraní, el octavo del año, gol número 38 del legendario en este torneo. Llegó a esa pelota, Olveira la desvió, pero no la pudo sacar. Lateral para Guaraní, lateral ofensivo. 20 minutos. Segundo tiempo del partido. 11 contra 10. Guaraní gana 2-0. Alcides Benítez y el saque de manos. Benítez que juega. Mansur que quiere. Rechaza Martínez. Insiste Luis Martínez. Empalma Maidana. Morales que corre. Fernández que lo persigue. Boricote, el segundo de Guaraní llega, me animo a decir, en el mejor momento de Olimpia, la etapa complementaria, porque se había ido a buscar, porque había tenido situaciones, porque si no fuera por Pérez estaríamos hablando de otra cosa. Y no se había notado el hombre de más de Guaraní. Por eso también el ingreso de Maíz, para tratar por el ingreso de Fernández, de volver a recuperar esa identidad y esa dinámica partido. Ataca Derlis Rodríguez, abre por derecha, se mete Benítez, centro bajo, Fernández que quiere. Rebotó el rechazo de Vargas en Fernández. Ahí saque de arco para Olimpia. Se estaba tapando el rostro en la zona del banco Gastón Olveira, que vuelve a sufrir una lesión, Diego. Es así, vuelve a sufrir una lesión Gastón Olveira. Costó su recuperación, Rubén. Sí, esta vez por lo que podemos observar es en la zona del aductor, porque primero se tomó de allí y después se puso un anestésico. Claro, no es en la pantorrilla donde tanto tiempo le costó la recuperación. Barbote marca, Leguizamón quiere. De la flexión emerge quitando Rodríguez, se recupera Domínguez. Richard Torales la está tocando a la mitad de la cancha. Quiere Benítez, Benítez que consigue, Benítez que mete para Torales de taco. Gustavo Vargas se lleva esa pelota para jugar con Facundo Infran. Infran con la mano, arquero de la selección paraguaya sub-20. Mundialista, Facu Infran levantando arriba, salta, cabecea, desvía Diego Caballero, golpe de cabeza de Barbote. Olimpia quiere, Leguizamón toca, Quintana que juega, Leguizamón para Martínez, Martínez y el centro, vino al área para Thiago, rechaza Maidana. E insiste Axel Alfonso. ¿Qué dice Víctor Bernay, Freddy? Por ahora tranquilo, Bernay pide que no retrasen tanto, que salgan un poco más, y la última indicación es para Maíz que juegue de primera. Pilsen y el nuevo marcador. Guaraní 2, Olimpia 0. 10 años, la mejor cerveza paraguaya para el mundo. Y lo celebramos con ñoño 7500 guaraníes. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Y dentro de esta movida de Almeida, le sacó a los dos que estaban en el frente. De hecho, Ferreira está jugando más casi como un volante y llegaba a un desgaste físico, y lo de Alcaraz como referente principal. Alcaraz, que había tenido dos situaciones que no pudo capitalizar. A ver acá. Va Thiago, marca Saracho. Todo contigo, todo ilimitado. Y el comentario de Ángel Barrientos. Martínez que juega. Quintana. E insiste Olimpia. Héctor David Martínez. Se le escurrió, se le fue la pelota. Hay saque lateral que corresponde al aurinegro. Contigo tenés todo ilimitado. Gigas ilimitados en el celular y en tu casa. Wi-Fi ilimitado más TV, Contigo Sports incluido. Todo contigo, todo ilimitado. Guaraní está consiguiendo una gran victoria. Toca la pelota Martínez. Baja de pecho Diego Fernández. Balón para Martínez. Aquí recibe Thiago. Ataca Rodney Redes. Redes va, cae. El árbitro marca falta. Tiro libre que corresponde a Olimpia. Se termina tomando de la cabeza Luis Martínez, pero hubo una falta contra Rodney Redes cuando este se disponía a perfilarse. Coste que tenía la opción ya de remate o la habilitación al lado, y a Maidana enfrente. De igual manera Martínez lo termina tocando abajo, ofrece una falta que puede ser interesante. Está Huito Quintana, que seguramente va a ser el encargado. Redes también, otros de los candidatos para este tiro libre a favor para Olimpia. Hay tiro libre para Olimpia, se conforma la barrera.
Aldo Pérez cerca del poste izquierdo. Por ahora pide 3 en la barrera. Tiro libre, Rodney Redes en la línea de remate. Habla con Iván Leguizamón. Algo dice Tutu Vargas. Gana Guaraní 2-0. Pérez pide uno más. 4 en la barrera. Le va a pegar Leguizamón. O tira Rodney Redes. Tiro libre para Olimpia. Y va Redes. O va Leguizamón. O va Redes. Rebota la pelota en la barrera. Salta Benítez, insiste Domínguez, no la impulsó bien, Benítez de cabeza, Javier de vuelta, Javier Domínguez toca, buena pelota por izquierda, buscaba meterse Martínez, rechaza Alcides Benítez, busca Manzur, saque lateral que corresponde a Guaraní, 25 minutos. Qué buen partido de Alcides Benítez, ¿eh? Buen partido porque está en varias partes del campo de juego y principalmente en esa zona que le corresponde. No ha podido avanzar Leguizamón por esa zona. Las veces que fue David Martínez tampoco lo pudo hacer. Mucha velocidad y determinación para el jugador número 2 de Guaraní. Morales que saca Maidana, que cabecea Maíz que quiere. Morales de vuelta, tocando la pelota para Thiago Caballero. Falta de Barbote y va a ser amonestado. El segundo en Guaraní, el anterior, Iván Ramírez, el único en cancha. Por acá se terminan conectando los que ingresaron. Era de Caballero. No, Leguizamón, pensé que era Quintana. Termina ganando velocidad, lo toca abajo. Una distancia similar, un poquito más atrás incluso. Va a tener otra pelota. Hay una charla para ver de qué manera van a resolver. En la anterior el remate de Redes no fue bueno. Terminó pegando en la barrera de Guaraní. Coca-Cola indica que van 26:30. Miño por Derlis Rodríguez, el próximo cambio. Prepara otra variante. Víctor Bernay, el conductor de Guaraní. El puntero del campeonato. Está ganando 2-0 el clásico más añejo. Le va a pegar Leguizamón de zurda esta vez. Va Rodney Redes. Leguizamón metió el centro. Vargas cabeceó. ¡Gol! Quintana. ¡Gol! Olimpia. Hugo Quintana de cabeza. Jugada bien trabajada. Leguizamón metió el centro. Vargas bajó de cabeza. Y Quintana lanzándose. No impacta con fuerza, pero sí con precisión para que esa pelota se meta en la esquina y se concrete en el descuento de Olimpia. ¡Qué pelea! Se está analizando la posición de los jugadores, la posición de Vargas. Por ahora, 2-1. Una jugada preparada y aparece Quintana, que es el goleador que tiene Olimpia en lo que va del año, mientras se realiza el trazado, porque fueron a buscar el remate directo y no le había funcionado el anterior. Acá deciden sacar este tiro, este centro, donde Vargas, que es uno de los que tiene mayor capacidad en salto, en ganar por arriba, termina ganando y se está cotejando la posición de Vargas, principalmente el que le termina habilitando a Quintana. Quintana, que ya venía de convertir en el clásico también de cabeza, le pone el descuento por ahora a este partido. Hay que ver qué dice el trazado. Por ahora esto va 2-1. Esperando Derlis Benítez el trazado del VAR. El VAR es Esteban Testa, en el VAR Ulises Mereles. Vargas había saltado y bajado esa pelota para Quintana. Suspenso aquí para saber si sube o no al marcador el gol de Hugo Quintana, que la fecha pasada en el clásico también había convertido un gol de cabeza allí dentro del área chica. Igual va a ingresar Miño, pase lo que pase con la decisión arbitral. ¿Miño por quién? Derlis. Va a entrar el juvenil Miño. Miño que tiene unos años en primera, pero sigue siendo un chico. Ahí está, sigue siendo sub-18. A los 15 Freddy había debutado, ¿no? Así es, en un partido contra Olimpia, justamente en el Defensores del Chaco, de la mano de Jubero. Suspenso, parece ser una posición bastante fina, por eso se toma el tiempo el VAR para bajar la línea y para realizar el trazado respectivo. Entonces, todos
supeditado a lo que indiquen desde la cabina del VOR, en donde están Ulises Mereles y Esteban Testa. Son los tiempos del fútbol de hoy, los tiempos del VAR. Esto de esperar la revisión, el trazado de las líneas para finalmente tomarse la decisión. Claro, todos están rodeándolo al árbitro que está recibiendo la comunicación. Es una jugada bastante fina, por eso la demora. Y la decisión se va a tomar de cabina a través de lo que muestre el trazado de línea. Sí, solamente le van a comunicar a Derlis Benítez. O Guaraní saca desde el centro de la cancha, o hay tiro libre indirecto para Guaraní en el sector defensivo. Sigue el suspenso aquí en Capiatá. El marcador 2-1 si es que vale el gol. De lo contrario, 2-0. Sí, nos estamos repitiendo en conceptos, pero nos obliga esta suerte de suspenso. El árbitro dice que el gol es lícito. Subió al marcador, descontó Olimpia. Esto está 2-1. Cambio en Guaraní. Sí, a la cancha el 18, César Miño, se retira Derlis Rodríguez. Bueno, ahí está la variante que se va a estar realizando. Muy importante la gestión de Rodríguez, principalmente en el primer tiempo. Ahí le pide Caballero para que se apure un poquito más. No tiene por qué hacerlo, por eso para de vuelta. Lo está ganando Guaraní, pero la diferencia es solamente de un gol. Quintana, el autor del gol, Diego. Otra vez Hugo Quintana y de cabeza. 16 partidos tiene disputado en este torneo clausura y con esto alcanza la línea de Iván Ramírez y de Elvio Vera. Es el goleador del torneo clausura con 6 goles. Sexto gol para Hugo Quintana, igual que Elvio Vera, igual que Iván Ramírez. Saca Vargas, levanta Vargas. Golpe de cabeza de Maíz, alcanza Domínguez. Y con pocos minutos en los últimos partidos. Ataca Quintana, que pierde contra Martínez. La va jugando Richard Torales. Torales que metió el pase y Miño que va y Fernández que espera. Sigue Miño, enganchó. Se engolosinó cuando era opción de pase. Diego Fernández que abre los brazos y le exige explicación. Vino para Diego, recibe Fernández. En palma para Richard Torales. Se metió Torales. Ganó Vargas, pero se dio el córner. Qué buena cobertura de Vargas. Vargas que está teniendo a título personal, a nivel individual, un gran partido, porque es rápido, porque se sacrifica, porque intuye, y acá le termina cortando la posibilidad de tener esa tranquilidad a Torales, de acomodarse en el área, pero otorga un tiro de esquina para Guaraní. Córner que corresponde al aborigen, que está arriba, 2-1. Mansur, el dueño de los tiros de esquina, le pega Mansur, centro. Vargas que quita. Rubén. ¿Sí? A diferencia de Ramírez y Vera, Quintana no tiene ningún gol de penal. Saque lateral, reposición de manos para Guaraní. Al igual que los jugadores, tu motor necesita energía y desempeño. Supra aditivada te lleva al máximo. Copetrol, vamos. Lateral de Maidana, arriba Torales, saca Tutu Vargas, insiste Martínez, Vargas de vuelta. Gran partido del zaguero central de Olimpia. Levanta Rodney Redes. Benítez que quita. Héctor David Martínez para atrás, presiona Richard Torales, va Torales. Alfonso forcejea y gana. Busca Leguizamón. Alcanza Quintana. Quintana metió para Thiago Caballero. Corre Thiago. Marca Saracho. Va Olimpia. Sigue Caballero. Caballero protege. Pierde la pelota contra Mansur. Hace rebotar en Thiago. Saque lateral. Bueno, partido friccionado, luchado. Olimpia que toma fuerzas. Acá está el trazado del VAR y se puede observar la posición del Tutu Vargas, que es finalmente el receptor de esa pelota. Después termina conectando y estaba también lícitamente la posición de Hugo Quintana, que es el que termina convirtiendo el gol. Es Diego Fernández el que lo habilita a Tutu Vargas. Sumate a Teletón este 7 y 8 de noviembre, orgullosamente solidarios. La próxima fecha será la octava, rival de Guaraní Cerro Porteño. El partido será el siguiente domingo en la Nueva Olla. Rival de Olimpia Libertad, el próximo sábado, 20 horas en la Huerta. Saque lateral. Benítez. Benítez va a sacar la pelota. Está esperando Maíz y fue para Maíz. Golpe de cabeza.
Quintana, Thiago Caballero. El balón por los aires, levanta Alcides tras el bote del balón Facundo Isfran, que reemplazó a Olveira, recoge esa pelota, la va a sacar, alenta con todo sin preocuparte por la transpiración, porque con Rexona Clinical tenés 3 veces más protección por hasta 96 horas. Abreu y Eric López son llamados por Almeida. Por ahí termina consiguiendo una falta en esa zona del campo de juego. El que termina cometiendo la falta. Ahí acá está el gol también desde esa óptica. El cabezazo de Quintana termina desviándose en el brazo de Alcides Benítez, Sí, antes de meterse. Abreu y Eric López se vienen en el Olimpia, que tiene un tiro libre. Va a meter la pelota en el área. Y en el área está Tutu Vargas. Y en el área va Héctor David Martínez. Vargas cabecea. Aldo Pérez atrapa esa pelota. Otra vez Vargas. Otra vez ganando por arriba y le da buen impulso y conecta esa pelota, pero va en dirección hacia donde estaba el arquero de Guaraní. Va hacia la zona media de la portería, por eso no le genera inconvenientes a Pérez, pero volvió a ganar el Tutu Vargas en el área rival. Arrancó dubitativo en Olimpia, pero está siendo el Tutu Vargas de Guaraní. Que a esta altura lo vemos tan sólido en el equipo de Olimpia, esencialmente en el juego aéreo. Vargas, que rechaza la pelota hacia un costado. Y hace poco me dijeron, en los próximos años sería el próximo capitán. Lateral, se vienen los cambios. Sí, Eric López a la cancha, el 32, y también Luis Abreu se van a retirar. Iván Leguizamón es uno de ellos y el otro van a corroborar el cambio, porque es Lucas Morales el otro que sale. Salieron Morales y Leguizamón, ingresaron Abreu y López. Los últimos cambios de Almeida. 36 minutos. Saque lateral. Aquí Maidana para meter la pelota al área. Va Maidana. Espera Torales. Va la pelota arriba, la peinó Torales. La domina Facundo Infran. Quiere sacar rápido el arquero buscando sorprender. No le deja Maíz. Era Miño el que estaba interfiriendo la salida. La suelta Facundo y levanta. La va a buscar Thiago Caballero. Salta Saracho. Gana Thiago. Rechaza Maidana. Héctor David Martínez dejó botar el balón. La controla ahora. Y la tiene Olimpia. Largo el envío. Busca Thiago. Baja buscando Eric. Marca en el fondo Saracho. Sale bien Guaraní. Y Miño la metió profunda para Richard Torales. El arquero rebotó la pelota en Torales. Allí la tiene Fernández. El remate por encima del travesaño. Ya no valía. Ya había outside. Posición adelantada, finalmente lo que terminan sancionando cuando arrancaba Torales. Reclama la gente de Olimpia, pero esto es habitual, este es el procedimiento que se tiene que hacer, dejar correr. Acá ya estaba en posición adelantada cuando venía la habilitación para Torales. Olimpia arma una especie de línea de 3 con estos cambios, porque terminó sacando un lateral, entonces Redes se ve más obligado a jugar por esa zona. Abreu lo veo inclinado hacia el sector izquierdo también, dentro de las movidas. López va a jugar de 9. El comentario de Ángel Barrientos es una presentación de Tigo. Todo contigo, todo ilimitado. Va Olimpia con Abreu, que engancha limpiamente, mete la pelota al área, le sobró a todos. Bueno. Hay saque de portería para Guaraní y Freddy. Sí, Guaraní prepara su último cambio a la cancha, el 5, Mario López. Vamos a ver quién se retira. Zaguero central, Mario López, va a ingresar para jugar los últimos minutos. Lo va a hacer por Mansur. Copa de primera, Tigo Bueno van a Postala. López por Mansur. El último cambio de Bernay. Coca-Cola dice que van 38, casi 39. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Guaraní está ganando 2-1. No, nada está definido, nada está resuelto. Olimpia se ha metido en la pelea del partido en el segundo tiempo. Y es un cambio para resguardar, para cuidar el resultado. Queda muy poco y se va a estar añadiendo bastante seguramente por la demora desde el análisis VAR, pero quiere asegurar, y Thiago estaba ganando mucho por arriba, entonces ahí ya lo pone al defensor central también en campo. Pilsen y el marcador. Gana Guaraní 2-1.
10 años, la mejor cerveza paraguaya para el mundo. Y lo celebramos con ñoño a 7.500 guaraníes. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Saque lateral. Guaraní, que es semifinalista de la Copa Paraguay, que tendrá que enfrentarse con el 2 de mayo. Saca distancias, diferencias al frente del campeonato, a la espera de cierre nacional. Hay tarjeta amarilla para Thiago Caballero. Sí, porque llega tarde a esa pelota. Anticipa Luis Martínez, lo quieren levantar, ya se va a levantar seguramente el que quedó con el brazalete de capitán. Esta es la reiteración. Y lo raspa ahí en la zona de la canillera, Thiago Caballero. Va a sacar Saracho desde el fondo. Guaraní está consiguiendo un resultado muy importante en su marcha hacia el campeonato. Gana 2-1. Levanta Saracho. Deja picar a Ronda y Redes. Va a sacar Facundo Infran. ¿Qué dice Bernay? Pide falta poco, dice Bernay. Aleda Silva también las indicaciones para Miño que baje a dar una mano en defensa. ¿Qué dice Almeida? Quiere adelantar líneas Almeida y atacar. Busca Thiago. Recibe esa pelota Abreu, de vuelta para Thiago Caballero. Balón para Javier Domínguez. Abreu no pudo pasar. Martínez corta. Va Luis Martínez, tocó profundo. Corre Richard Torales. Marca Axel Alfonso. Torales metió para Benítez. Ganó el fondo como la trae. Taco para Richard. Rebote. Alfonso saca. Abreu hacia atrás. Saca Domínguez. Cabecea López. La pelota la pierde Maíz, había chocado con Ronda y Redes, se tomó del rostro, se quedó en el piso Maíz, pisa Vargas, saca Vargas, controla Maidana, Maidana que levanta Miño, que corre, está en cancha esa pelota, no llega Miño, sigue caído Maíz, saque de portería para Olimpia, el árbitro para el partido, para preguntarle a Maíz si quiere asistencia o no. Bueno, vamos a ver la jugada. Porque va Rodney Redes, lo termina golpeando con el hombro derecho a Maíz. Ahí le dicen que sí, que tiene en cuenta esa demora, porque reclamaba Olimpia esto. Existió el golpe con el hombro en la zona del rostro de Maíz. En el piso, el volante de Guaraní sobre 42 minutos del segundo tiempo del partido. Sacará Infran. Arriba Thiago Caballero. La va a buscar Thiago. Salta Saracho. Gran salto de Saracho. Baja César Miño. Toca Vargas. Rodney Redes por derecha, marcado por Maidana. Tocó para Eric. Va López, centro que bloquea Saracho. Hay córner para Olimpia. Bueno, y todos seguramente van a rodearlo a Vargas, que fue ganando. También está Axel Alfonso, van los de siempre, pero el que terminó ganando de manera consecutiva, de hecho termina asistiendo, fue el Tutu Vargas. Va a tener un tiro de esquina a favor, lo ejecuta Hugo Quintana. Quintana tira, va Martínez, Vargas, Caballero, centro, entra Abreu, golpe de cabeza defensivo, ganó Saracho, Rodney Redes, Luis Abreu, Abreu tocando, Martínez, no pudo, insiste Eric López, alta. El árbitro intervino, chocó con el jugador de Guaraní, por eso retrotrae la acción y no marca la falta. Era Alcides Benítez el que terminaba chocando con el árbitro. Y acá había una falta contra Eric López. Terminó Guaraní perjudicado porque, primero, que cuando choca Benítez contra el árbitro le impide a Benítez ir a la disputa del balón. No cambió mucho, sin embargo el árbitro considera que tiene que interrumpir el partido por esa situación, por haber tenido contacto físico con un futbolista. Entonces no hay falta de Maidana, no hay tiro libre para Olimpia. 44 minutos. Suelta direccionada, el balón quedará en poder de López. Levanta López. Vargas que quita de cabeza, Rodney Redes que quiere la marca de Maidana. A ver cuánto agregan. 9 minutos. Tiene el control del balón
Martínez, juega para Fernández, Don Camino, va Torales, me pareció falta contra él, el árbitro deja correr. Domínguez que quita, Martínez que sale, rebotan Alcides, buena presión de Guaraní, la pelota de Diego, se mete Benítez, sale Facundo Isfrán, ya sacó con una mano Abreu, iniciando juego, Abreu va jugando para Quintana, rechaza López, alcanza Miño, Miño la metió profunda para Alcides y está para liquidarlo, tiró. Guaraní, Alcides Benítez, definición fantástica, toda la velocidad, la explosión de Alcides Benítez para ganar en el vacío, para tocar suavemente la pelota, para ponerla por encima de Facundo Isfrán, para que Guaraní meta un triunfazo, camino a la 12, Guaraní mete el tercero de contragolpe cuando limpia buscaba posición lícita del Alcides Benítez, gran definición, Guaraní redondea un gran partido, una gran victoria, el clásico más añejo es para el aborigen, Alcides Benítez deja Guaraní 3, Olimpia 1. Bueno, por algo el equipo aborigen está bien arriba en la tabla de posiciones, por eso sigue con mucha vida y en instancias finales de la Copa Paraguay, porque es un equipo que tiene recursos, que tiene variantes, que sabe jugar los partidos y que los jugadores están muy pero muy encendidos. Veníamos señalando esto de Alcides Benítez, que en su posición, a pesar de ser un lateral derecho, mostraba mucha vocación ofensiva y siempre era una alternativa. Y acá muestra que tiene también capacidad goleadora. El pase era de Miño, que había ingresado el chico sub-18 y que termina habilitando para que Alcides convirtiera el tercer tanto definitivo en el tiempo cumplido prácticamente del partido. Y hay mucha versatilidad en este plantel de Bernay, porque cuando entró López fue Barbote de lateral y fue Alcides de extremo. Ya estaba jugando como extremo, como delantero por derecha y él tiene una gran velocidad, como ahora de vuelta intenta. Marca del fondo Facundo Isfrán. Ahí está la línea de 4 ahora de Guaraní. Con Barbote de lateral, con López de primer central, con Saracho y con Maidana. Alcides Benítez, el autor del gol, Freddy. Alcides Benítez marca el gol número 39 del clausura para Guaraní. Segundo en su cosecha personal y segundo que lo hace contra Olimpia. Roja para Maidana. Le metió una patada a Ronnie Redes. Se lamenta Maidana. Maidana, roja directa, segunda expulsión, son 3 partidos, al campeonato le quedan 4, se lamenta Maidana, llevado por esa intención, por la intensidad del juego, de querer llegar la pelota, falla el balón y termina la pierna arriba contra Arronda y Redes, patada alta, roja, se lamenta Maidana, llevado por esa intención, por la intensidad del juego, de querer llegar la pelota. Llora Maidana porque prácticamente se le va el torneo, puede que juegue la última fecha, pero no va a jugar mínimo 3 encuentros. Y conste que venía de una pausa justamente por tarjeta roja. Se lamenta Maidana, un partido que estaba liquidado, estará pensando ahora cómo, por qué, buscó la pelota, pero no llegó al balón y terminó impactando en Ronnie Redes. Llora el chico Maidana, es realidad, pero un gran proyecto de lateral izquierdo en el fútbol paraguayo. A nivel de selección hablo de seguir creciendo en la proporción que lo está haciendo ahora. Este puede ser el próximo lateral izquierdo de la selección paraguaya. Va Quintana, centro, saca Richard Torales. Insiste Quintana, pelota al área, Martínez, saca en el fondo Torales, Domínguez en defensa, Benítez lo presiona, epa, Benítez gana la pelota y Guaraní quiere el cuarto, solo Maíz, Benítez se enganchó, solo Maíz, Benítez quiso resolver él, Maíz le abre los brazos, hay córner. Cuando hay tarjeta amarilla. Por la plancha que le tomó, lo raspó la cabeza más o menos a Domínguez. Sí, Domínguez el que ve la tarjeta amarilla. Acá está la federación. Va a jugar peligrosa también, ¿eh? Rubén, te decía que era el segundo gol de Alcides en el fútbol paraguayo y el primero había sido en Ciudad del Este, también contra Olimpia, el número 2.
fallan, el balón termina, Sí. sostiene la pierna arriba y lo roza. Yo creo que no lo impacta plenamente con los tapones, porque de lo contrario van a expulsar aquí a Javier Domínguez por esos tapones contra la cabeza, aunque pareció más un roce que un impacto pleno, pero desde el VAR Ulises Merel lo llama No puede similar a la de Maidana, ¿no? en la altura del pie levantado, sí, aunque me parece que en términos de impacto lo de Maidana fue más pleno, pero aquí el árbitro va a cambiar. Roja. Ya vio, va a cambiar, roja para Javier. Y sí, 2 expulsados en el Clásico, 2 expulsados aquí ante Guaraní. Esos 4 jugadores no van a poder jugar el próximo partido ante Libertad. es el exceso de vehemencia en la intensidad que se pone en la disputa del balón lo que termina desencadenando en este tipo de piernas altas, piernas que ponen en peligro el físico del rival. Y esa es la explicación de por qué aparecen estas tarjetas rojas. Tuvo 2 tarjetas rojas directas en este compromiso. En el Clásico había tenido acumulación de tarjetas, la de Richard, y una la de Paredes. La velocidad de Benítez de vuelta lo complicó Otra a vez. Javier Domínguez. O Sí, sea, sí. ante el temor de esa aceleración de Alcides, intentó sacar esa pelota y terminó pifiando el balón, y con la taquilla alta lo tocó al jugador de Guaraní. 51 minutos, habían agregado 9. Guaraní gana el partido, marcador de 3-1. 9 contra 10, Olimpia con 9, Guaraní con 10. Saca la pelota Quintana, Ángel Barrientos ya está pensando en la figura. Todo contigo, todo limitado, y el jugador del partido. Golpe de cabeza, Saracho hacia atrás, Aldo Pérez que domina. Guaraní metiendo un triunfazo. Guaraní Cerro, el partidazo de la próxima fecha del campeonato ante Cerro. Mañana va a jugar frente a Nacional en el estadio Arsenio Rico. Levanta Infran, Saracho de cabeza. Hay tarjeta amarilla. Para Saracho. Para Saracho. Sí, porque le termina tocando en el rostro, golpeando a Thiago. Se deja caer Saracho. Muchos golpes en esta recta final del compromiso. A ver, Durísimo, ¿eh? Con el brazo, no sé, Thiago es el que llega. Ahí lanza el brazo Saracho, ¿eh? Lo termina impactando a Thiago. Golpe pleno también en el rostro. tarjeta amarilla para Saracho. Para Es mí que- está bien porque le entra con el antebrazo, no con el codo, ¿sí? Quintana y Redes reclaman otro tipo de tarjeta. Sí, seguramente está pidiendo la roja. Coloca la pelota Quintana. Hubo Olimpia. 53, casi 54. Centro arriba, pasado, un rebote. Rechaza Barbote. De pecho Martínez. Aquí Rodney Redes. Falta del Alcides Benítez. A punto de terminar el partido. ¿Tenés la figura? Sí, Alcides Benítez, la figura del partido, el destacado es Gustavo Vargas. Está caído Maíz. Fútbol interrumpido. Reclama algo Maíz. Se agregan 2 minutos más. Maíz estaba en la fricción con Eris López y Eris López le tiró un manotazo en la zona del estómago. A ver si hay revisión VAR o no de lo que reclama Maíz, que sigue en el piso. El árbitro está diciendo que se levante, que esto va a continuar. No ha llamado desde el VAR, ya autoriza el árbitro la continuidad. Una tontería de López, va al centro, arriba de Rodney Redes, golpe de cabeza de Barbote. Abajo Barbote, Rodney Redes, con él se juega con todo. Insiste Vargas, tira. Aldo Pérez ataca esa pelota. En esa última, Aldo Pérez, que tuvo un partidazo también,
que tuvo buenas intervenciones en el trámite del partido. Y ahí Redes que se sigue tomando con Barbote, al parecer, en una jugada en la última del partido. Muy hablado, muy disputado esta recta final. Levanta Aldo Pérez, quiere Richard Torales, pelea Hugo Quintana, va Benítez, Quintana que quita. Agregaron 2 más, en total 11 minutos el tiempo agregado. Va a terminar el partido, lo va a ganar Guaraní. Ahí está Alcides Benítez, juega para Richard Torales, para Benítez que la revoleó, la quitó hacia las gradas. Facundo y Frank quiere jugar rápido. Sale Olimpia con Luis Abreu. Abreu tiene la pelota, el árbitro dice que el balón estaba en movimiento cuando repuso rápido Isfran. Entonces se repite. 3-1. Gana el laurinegro, el puntero del campeonato. Barbote, Diego Fernández de penal, Alcides Benítez, los goles. Señores, el 3-1 es el resultado final. El Indio sacó 6 de ventaja sobre Cerro Porteño a la espera del partido de mañana. Guaraní ganó el clásico más añejo. Guaraní camino a la 12. Guaraní 3, Olimpia 1. Qué gran victoria termina metiendo Guaraní en un partido bastante disputado, con algunas situaciones que se fueron dando en el trámite del partido, pero terminó ganando el equipo que aprovechó las situaciones que había tenido y que lo tuvo a varios futbolistas en un buen momento. Ahí sigue reclamando Maíz. Maíz sigue muy enojado contra Derlis López porque denuncia el golpe de Eric López en la zona del estómago. Lo calma Mario López, lo calma Alcides Benítez, porque lo único que va a conseguir finalmente Maíz es alguna sanción disciplinaria por la persistencia en su reclamo. Se van los jugadores de Olimpia a juntarse en el centro. Ferfer le habla a Maíz, sigue muy enojado. Benítez le pide tranquilidad. Guaraní metió un triunfazo. 3-1, la victoria del laurinegro, que volvió a mostrarse intenso, combativo, picante. Celebran los hinchas aurinegros en las tribunas y en todo el país. Los jugadores de Olimpia que se van a retirando en un ratito. Vamos a hablar con el destacado, con la figura del partido. Triunfo de Guaraní por el marcador de 3-1. Barbote, Diego Fernández de penal. Y el último gol de Alcides Benítez para este 3-1. Había hecho Olimpia el descuento a través de Quintana. Ya está Vargas para charlar con nuestro compañero.